Muy bien, iniciamos entonces nuestro bloque de Ya lo sabes y como no, estamos con su titular Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, para tener y de alguna manera resolver todas las dudas que usted puede tener. Así que ya sabe, abrimos nuestras redes sociales como siempre. Ahí síguenos en Twitter, también tenemos nuestro Facebook, nuestro WhatsApp y como siempre el Facebook Live de TV Perú. Muy buenos días, bienvenido. Carla, buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, hablemos de una vez sobre las recomendaciones al comprar justamente por internet. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo principal que hay que tener en cuenta es, en primer lugar, la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad en compras por internet, sobre todo en fiestas navideñas donde la gente comienza a hacer una serie de transacciones importantes, es, número uno, hay que entrar a páginas web seguras. Un primer indicador de qué es una página web segura es identificar en la barra superior izquierda del buscador que aparece HTTPS. Esa es al final lo que significa es que esa web tiene condiciones de seguridad o certificado de seguridad. ¿Y seguridad para qué? Para dos aspectos principalmente. El primero es que cuidaría adecuadamente de tus datos personales en caso que los brindes. Y el segundo aspecto es que cuidaría tu información financiera en caso que hagas la transacción. Otro aspecto importante, Carly, son temas muy gráficos, es que figura un candado al lado del HTTPS. Ese candado también es un mensaje adicional de que estás ante una web segura. Otro dato importante de seguridad, por favor, traten de no entrar vía el buscador a las webs. Es decir, si quiero entrar de manera segura a una web, yo tipeo la web del proveedor. Eso es importante. ¿Y sabes por qué? Porque hay simulaciones o duplicaciones de web. Hay muchos casos en los cuales los hackers envían a la gente una página web simulada que tiene todas las características gráficas de colores, de letra del proveedor original. Entonces la gente entra directamente. Entonces cuando tú tipeas directamente tu dirección de dominio web, tendrías más seguridad de que estás entrando a la genuina u original. Salvo el candado y el S al final del HTTP. Correcto, exactamente. Muy bien. Entonces, una vez que yo veo que la página es la correcta, que es la original, empiezo a comprar. Empiezo a separar, compro, qué sé yo, y las voy metiendo al carrito y cuando voy a comprar, ¿qué datos son los que tengo que poner para saber que son fidedignos, digamos, y que no me pueden estafar? En realidad, para comprar hay un paso previo. Y para comprar, lo primero es que hay que informarse previamente a la transacción. ¿Cuáles son los temas más importantes, Carla? Primero hay que leer muy claramente todas las condiciones de la oferta. Sobre todo, ¿cuál es el precio final? Muchas veces lo que ocurre en la práctica es que uno entra a páginas web que hacen un sistema que se llama precio por goteo. Es decir, sale primero un precio X, pero finalmente cuando lo contratas el precio termina siendo X más 3. ¿Y por qué? Porque te dicen, ok, ¿está de acuerdo en comprar este producto? Sí. Para comprarlo, haga clic en comprar el seguro adicional. Entonces es X más 1. Entonces al final ese precio no es el original. La gente tiene que estar muy atenta a precios por goteo. ¿Te pueden obligar a pagar ese seguro? No. Y ahí uno tiene la posibilidad evidentemente de decir sí o no. Sin embargo, cuando el proveedor al final, sin haberte advertido de que había un precio adicional, aumenta el precio por comisiones o cualquier otro concepto, uno puede evidentemente rechazar el pago. Otro tema importante, por favor, lean hasta las letras pequeñas. Muchas veces las condiciones o las restricciones o limitaciones están en los apartados más pequeños. Otro tema importante, Carla, pasa mucho también que cuando uno está en proceso de compra, hacen pop-ups. Los pop-ups son estas apariciones que hacen en la web. De publicidad de otros productos. Eres el ganador, eres el visitante número 1.000.000, te ganaste $1.000, entra a este sitio. Entonces la gente entra y lo cierto es que esos pop-ups pueden ser muy arriesgados. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es capturar tu información de datos personales o tu tarjeta de crédito. ¿Pero eso es parte de la página o no necesariamente? No necesariamente. A veces son filtraciones de hackers que aparecen en la página sabiendo que hay una predeterminación de navegación en esa página del proveedor. Otro dato importante, cuando ya tengo toda la información y sé que voy a comprar, evidentemente entro al final, pero como decíamos, tienen que chequear siempre que sea el precio final. Miren por favor también sobre todo los costos de envío que pueden encarecer el envío evidentemente o el precio final y sobre todo cuáles son las condiciones para devolución o reembolso, porque quizás yo recibo el bien o no lo recibo nunca y ¿ante qué reclamo? Y lo cierto es que muchos proveedores lo que deben tener es evidentemente un libro de reclamaciones virtual en la propia web. Ahora, el tema de las devoluciones. Muchas páginas te dicen, sí, te puedo devolver, sí hay devoluciones, pero después abajo, en los productos que son de oferta, por ejemplo, venta caliente que le dicen, dicen, no hay devoluciones con los productos que están de oferta. Exacto. Y eso, digamos, no es contradictorio porque en toda la web te dicen, hay devoluciones,
pero en el de la oferta no. Si el proveedor lo ha informado de manera explícita, de manera previa al cierre de la compra, entonces la información podría ser válida, siempre y cuando no sea engañosa o induzca error. Porque eso es contradictoria, ¿no? Exacto, hay un tema muy importante en lo que tú dices. Si te dicen, hay todo tipo de evolución, no te preocupes, y luego en letra pequeñita al final te dicen devoluciones solamente, o no hay devoluciones con esta oferta, podrían haberte inducido a error. Y ahí habría que hacer una revisión de lo que se llama una revisión superficial e integral de toda la información que está en la web para determinar el Indecopy si hubo una infracción o no. Ok, pero si esta página es internacional, ¿a quién me quejo? Ahí hay dos temas. Tú tienes proveedores internacionales o locales que tienen la posibilidad de tener atención de cualquier reclamo en el Perú. En la práctica, toda transacción que yo haga que implique que el producto finalmente sea entregado en el Perú, implica que estamos bajo legislación peruana. Bajo esa premisa, todo proveedor que ofrezca productos o servicios en una web que tengan finalmente entrega en el Perú, deben cumplir con tener un libro de reclamaciones virtual en su web. ¿Ok? Para que yo pueda hacer cualquier reclamo o queja sobre los productos o servicios. Sin embargo, hay un supuesto adicional que es el que tú dices. ¿Y qué pasa si el proveedor está en el extranjero, no tiene domicilio en el Perú, etcétera? Lo cierto es que ese proveedor, por lo general, siempre tiene mecanismos de devolución, sin importar si tienen dirección o no en el Perú. Todos deben tener un protocolo de devolución y en la práctica lo cierto es que los principales proveedores lo vienen cumpliendo. Así que debería haber tranquilidad en el tema. Por eso es importante entrar siempre en las webs seguras, porque al mismo tiempo esa seguridad también implica que van a tener protocolos o políticas de atención. Justo ahí está la pregunta, ¿no? Ante compras de páginas web de otro país. ¿Qué Sí. pasa si si la página es de un país que su formalidad es cuestionable? Cuando es de otro país, como hace la pregunta el televidente, la pregunta es, ok, ¿y si el proveedor no tiene domicilio en el Perú? La pregunta es, ¿puede proteger mi Indecopy? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el producto finalmente va al Perú. ¿Qué pasa si finalmente el consumidor denuncia a ese proveedor ante el Indecopy? ¿Cómo hacer el Indecopy si no tiene domicilio en el Perú? Lo que hacemos es una notificación consular. Toma un poco más de tiempo, evidentemente es un poco más costoso hacerlo, pero sí podemos emplazar al proveedor en su país vía el consulado peruano. ¿Pero hay resultado? Sí, hay resultados, por supuesto. Por ejemplo, ¿ustedes han tenido ese tipo de situaciones? Hemos tenido casos en los cuales proveedores extranjeros ofertan, no tienen domicilio en el país, son denunciados y hacemos la tramitación consular. Y para eso nos apoyamos en Cancillería. Ok, ¿y qué tipo de resultados han obtenido? Por Los ejemplo? resultados son, evidentemente, dependiendo si tienen razón o no el consumidor. Tienes dos tipos de casos, fundado o infundado en la práctica. Pero digamos, en la práctica, ¿qué tipo de resultados han tenido? Cuando es fundado, lo cierto es que se ordena como medida correctiva la devolución del dinero vía extorno de la tarjeta de crédito que utilizó el consumidor. Pero digamos, ¿tienen un ranking de...? Un ranking de resultados sobre ese tema puntual de Internet. Sí. Bueno, las estadísticas en general son un 55-60% a favor del consumidor en todos los casos vinculados con Internet. Pero tienes un 40% que por lo general no procede, ya sea porque el consumidor no leyó las condiciones, por ejemplo. Claro, porque siempre no necesariamente siempre tiene la razón. Exactamente. ¿No? Dice, porque mi compra, ¿por qué mi compra? ¿Cuál? Facturan en soles y el banco me Ahí está. factura en dólares, dice. Mi compra, el proveedor me factura en soles y el banco me factura en dólares. Bueno, Y el banco factura en dólares. Sí, o sea, parece que ha comprado en soles y la han facturado en dólares. lo que hay que aprovechar de esa pregunta es que en la práctica la norma peruana establece que todo proveedor que te hace una oferta de un producto en dólares en el Perú, necesariamente, obligatoriamente, tiene que darte también el precio en soles con el tipo de cambio referencial que está empleando. Es decir, en el Perú nosotros tenemos el derecho de conocer siempre el precio en soles. Pero no necesariamente el precio que te dan, y eso, o sea, no necesariamente el precio que te pone la página es el tipo de cambio que te va a dar la facturación del banco. ¿Puede ser? ¿Eso ha pasado? Lo que debe ocurrir es que al final del día, el precio que yo debo pagar es el precio que me informa la página, al margen de cuál sea el tipo de cambio que quieran emplear entre el proveedor y su banco. Ok. Lo cierto es que a mí me tienen que respetar el precio que me han informado en la página porque eso lo establece la ley. Es el precio final ofertado. No me lo tienen que cambiar. No lo pueden cambiar. De ninguna manera, no lo pueden cambiar. Ese es un buen dato. Por eso lo que exigimos en la ley peruana es que se oferte también en soles. ¿Por qué? Porque lo que ocurría antes de esa norma es que te ofertaban en dólares y el tipo de cambio iba cambiando y el proveedor cambiaba dependiendo del tipo de cambio del día de pago. No había ningún
ningún tipo de garantía, digamos, ¿no? Bueno, muy buenos días. Hice una compra por internet en Cyber Day, esperé la entrega y nunca llegó. Me ofrecieron otro producto y no acepté. Quería mi devolución de dinero y hasta la fecha no recibo mi dinero. Tiene todo el derecho a exigir la devolución de su dinero y lo que tiene que hacer tiene dos mecanismos para hacerlo. El primero es reclamar directamente ante el proveedor utilizando el reconocimiento virtual. Para el Cyber Day, por ejemplo, el Indecopy ha sacado siempre kits digitales, recomendaciones a la gente y indica dónde puedes reclamar. Si el proveedor no le hace caso, como está ocurriendo cuando aparece en este supuesto puntual, el consumidor puede denunciar ante el Indecopy y nosotros tramitamos la denuncia contra ese proveedor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunas páginas, no voy a decir cuál es su nombre, pero son chinas, ¿no? Obvio, ya las conocen, y no te dan el producto en el tiempo que te dicen, ¿no? Porque suelen demorarse más de lo que te dicen, pero tampoco, o sea, y hacer el trámite es muy engorroso. Bueno, ahí tienes dos temas en consideración. El primero, tienes la posibilidad de esperar a que llegue el producto. Finalmente, si te lo entregan, no hay una infracción en el fondo, salvo la dilación. Pero los casos de demora o dilación solamente proceden en el Indecopy en la medida en que nunca te lo entregaron, que se mantiene la demora. No vamos a sancionar a alguien porque al final te lo entregó, pero se demoró mucho. El otro supuesto es que nunca te lo entregan. Si nunca te lo entregan, evidentemente se activan los mecanismos de reclamo. El primero es ante el propio proveedor otra vez. Si está domiciliado en el Perú, lo puedes denunciar en el Indecopy también. Y si no lo está, lo denuncias y lo notificamos vía consular para exigir el reembolso. Claro, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar para saber si nunca me lo van a entregar o que solamente se están demorando? A partir del día siguiente. A partir del día. Pacto, o sea, por eso, todas las webs deberían decir, ok, tiempo de entrega está dentro de las condiciones, 7 días hábiles al territorio peruano. El día 8 puedes reclamar. Perfecto. Ahora, tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, cuando uno hace una compra online y luego la anula, demoran en reembolsarte el dinero de la compra. ¿Por qué? Eso se debe principalmente a políticas comerciales del proveedor. Cuando el proveedor ya ha cerrado una venta y luego dentro del plazo, porque hay plazos evidentemente para retroceder en la compra, ¿no? Esto se llama anulación de oferta. Finalmente, si el consumidor decide, mira, ya no lo quiero comprar por A o B motivos, el proveedor efectivamente se puede tomar un tiempo para procesar el estorno del dinero. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Va a depender de cada una de las políticas comerciales, pero cada página el proveedor también tiene que decirte, en lo que es políticas de devolución o extorno, cuál es el tiempo máximo que demoraría en el reembolso. Pero más o menos, un aproximado. Un plazo regular, normal, es 7 días, una semana aproximadamente. No puede ser 30 días, ¿no es cierto? No debería ser 30 días, pero eventualmente, si así lo ha planteado en su propia política de extornos, entonces es un pacto finalmente el que se ha hecho cuando se compra. Ahora, hay una modalidad que es el PayPal o sus derivados, que es como un tercero, ¿no? Que, o sea, no suelta el dinero hasta que uno reciba el producto y usted uno dé la confirmación. ¿Eso es válido? ¿Eso es mejor? ¿Eso es mejor que pagar directamente? Es totalmente válido, no es la única modalidad de pago, pero evidentemente da una seguridad adicional. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es retener el monto hasta que se produzca efectivamente la entrega del producto o el cierre de la compra. ¿Es recomendable seguir ese tipo de mecanismos y que los proveedores los tengan? Sí, es más recomendable, porque le da más seguridad al consumidor, pero no es el único que se puede utilizar en la práctica según ley peruana. Perfecto. Entonces, esa era la duda que teníamos con los terceros. ¿Y qué es mejor, pagar con débito o tarjeta de crédito? Porque hay dos modalidades. ¿Qué te viene más rápido? Por lo general en las webs lo que se plantea o se da como facilidad para el pago son las tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son las que se pueden utilizar de una manera mucho más simple para transacciones online. Ahora, hay que tener cuidado con los temas de crédito. La recomendación que siempre damos es que traten de hacer una compra con pago directo. Es decir, en una sola armada se paga. ¿Para qué? Para no generar intereses adicionales. Muchas personas lo que hacen es compran a plazos. ¿Es válido? Es totalmente válido. Pero deben tener en consideración que el pago a plazos implican intereses y comisiones. Evidentemente, si yo pago en 5 cuotas o en 5 partes, el producto no me va a costar X, sino me va a costar X más 5, porque es algo normal. Otro detalle importante, Carla, y es buenísima la pregunta, tengan cuidado, por favor, con los sobreendeudamientos. Y eso es un tema del propio consumidor. Los consumidores tienen que ser conscientes que si bien le gustaría regalarle a toda su familia o a todos sus amigos por Navidad, todos tenemos un límite patrimonial y todos tenemos que tener responsabilidad en el uso de una tarjeta de crédito. En otras palabras, compren, pero compren también de manera consciente. Después no estén quejándose si es que se sobreendeudaron o gastaron más de lo que les permitía su patrimonio. Ok, y quiero aprovechar justamente ahora que hablamos sobre la tarjeta de crédito y esta recomendación, porque creo que también los usuarios debemos ser responsables de cómo llevamos nuestros créditos, ¿no es cierto? Y quiero que
me acompañe para ver un informe precisamente sobre ese tema. Muy bien. Vamos a ver cómo estamos utilizando justamente nuestras tarjetas para evitar ser víctimas de fraude. Vamos a ver. Siempre Diana Hernández. Un día ella revisa sus movimientos en la aplicación móvil de su banco y se percata de que habían más de 10 transacciones que desconocía. Entonces, cuando entro al detalle es donde me doy cuenta que el día 17 de noviembre se habían hecho 11 movimientos de los que yo no reconozco ni tampoco autoricé. Y es más, esa tarjeta de crédito yo no la usaba en realidad todo este año. Desde el mes de febrero la tenía siempre en mi billetera. Es el momento en el que se da cuenta de que le faltaban 2 tarjetas de crédito en la billetera. Los consumos eran de una de ellas. Diana desconoce de qué forma las perdió. Probablemente alguien las sustrajo. El banco de la tarjeta que fue usada de manera ilegal le confirmó que todos los movimientos fueron hechos de manera física o presencial. Que el establecimiento tiene la obligación de pedirte tarjeta, DNI y tu firma. Mi DNI siempre estuvo conmigo, nunca desapareció. Entonces aquí está la pregunta y de hecho las averiguaciones del caso que se están haciendo de qué puede haber pasado, porque hay varias opciones, que tal vez el establecimiento no pidió o tal vez falsificaron documentos. Diana pidió al banco el reporte de las horas y lugares donde se efectuaron los más de 10 consumos fraudulentos. Se dieron en 6 establecimientos distintos. Incluso en uno de ellos se hacen 6 movimientos, ¿no? Y todo da la suma de 1.778 soles. Sí, en el estado de cuenta a mí me figura qué establecimientos y me figura que todos están ubicados en comas, pero no me sale el detalle exacto. O sea, son establecimientos conocidos y, digamos, la ventaja, entre comillas, es que puedo acceder a cámaras de seguridad porque todos estos establecimientos tienen cámaras de seguridad. Siguiendo el conducto regular, el banco señaló que le dará la información requerida en un plazo de 15 a 20 días hábiles. Ella recurrió a Indecopi, que le facilitará la información en 5 días hábiles. Para evitar estos problemas, considere estas recomendaciones. Por eso también recomiendo de que en la parte posterior de nuestras tarjetas se haga la firma correspondiente. Muchos usuarios a veces no realizan esta firma. El usuario puede asegurar su tarjeta de crédito, ¿sí? Y la otra poniendo un token digital con una alerta a su celular, ¿no? Cada vez que se emita una operación, una transacción, me llega un aviso celular alertando justamente de la operación que se está realizando. Como mi seguro estaba activo, ellos me han enviado un formulario. El formulario con la copia de la denuncia que les he hecho y se está tramitando justamente para que el seguro pueda cubrir todo este monto. Asegurar la tarjeta tiene un costo adicional, que en casos como el de Diana vale la pena pagarlo. Fuimos a consultarle a los ciudadanos qué medidas de seguridad adoptan con su tarjeta de crédito. Yo generalmente tengo todos mis apps descargados en mi celular y cualquier movimiento a mí me llega un mensaje a mi celular. O alguna persona que quiere entrar a mi cuenta me llega un mensaje de advertencia. Yo soy bien minuciosa en eso, que a veces le han cobrado de más y han tenido que volver para que para que les devuelvan la plata. Incluso se animaron a contarnos otras modalidades de estafa. Saber en dónde colocar la tarjeta, porque la última vez que fuimos por Plaza Norte a retirar dinero en el cajero, había un problema con el cajero. Habían retirado dinero, pero el dinero no salía. Y la cola seguían ahí, seguían esperando, llegó el seguridad y habían puesto como una plaquita debajo un imán que habían retenido el dinero. El 70% de operaciones de fraude de tarjetas de crédito son online y el otro 30% son presenciales. Nunca comparta con nadie información de su tarjeta, ni el código de seguridad ubicado en el reverso de ella. Revise siempre sus estados de cuenta y movimientos bancarios. Apunte sus gastos mensuales. Bueno, ¿usted se siente identificado con este caso u otro más relacionado a las tarjetas de crédito? Bueno, ¿qué puede hacer? Aquí justamente el titular de Indecopi nos lo va a decir. Gracias. Vamos a separar dos temas, porque tienen tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Los casos que vemos en el Indecopi tienen diferentes naturalezas o discusiones, dependiendo del tipo de tarjeta. Cuando son tarjetas de crédito, lo que ocurre muchas veces son casos de phishing, ¿okay? O de duplicación de los códigos de la tarjeta. Muchos delincuentes, porque llamarlo así, delincuentes, le copian o le escanean la información de la tarjeta a la gente. Y una vez que lo copian,
lo que hacen es lo utilizan rápidamente, como parece que le ha pasado a este consumidor, y van a un solo lugar o varios puntos de venta y consumen inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre a veces hay un espacio en el cual el consumidor demora en reportar y el banco en bloquear la tarjeta. ¿Cuál es la recomendación? Tienen que tener mucho cuidado dónde utilizan la tarjeta de crédito y a quién se la dan. A veces vamos a un establecimiento, le entregamos y volteamos para conversar y no estamos viendo qué están haciendo con la tarjeta. A veces están escaneándote la tarjeta y tú ni cuenta te das. Otra recomendación, apenas hay algún tipo de pérdida de la tarjeta, hay que llamar inmediatamente al banco a pedir el bloqueo. Los bancos tienen mecanismos de bloqueo casi inmediatos cuando el consumidor lo reporta. Incluso muchos bancos tienen sistemas de geolocalización cuando se ven que hay consumos en lugares donde yo no estoy o normalmente no hago compras, el banco bloquea de oficio. Entonces, existen mecanismos para hacerlo. Pero cuando tengo un caso así, el banco finalmente todavía no me ha respondido, no tengo claridad en la respuesta, evidentemente puedo ir al Indecopi, interponer un reclamo o una denuncia contra la entidad financiera. ¿Pidiendo qué? Pidiendo que el banco revise las operaciones y concluya si son mías o no. Si concluye que no son mías, lo que corresponde es un extorno o un débito inmediato a la cuenta de la tarjeta de crédito. Segundo caso, Carla, tarjetas de débito. Pasa mucho también que la gente pierde la tarjeta de débito y alguien le saca la plata del cajero. Hay que tener cuidado, porque las tarjetas de débito, en realidad, la única manera de poder utilizarlas es sabiendo la contraseña o la clave. Entonces, hay casos en los cuales, efectivamente, como conversábamos hace un momento, lo pueden haber estado siguiendo al cliente e incluso grabándole muchas veces en el propio banco, en el cajero, la clave. Por eso, cuando uno va al cajero, lo que tiene que hacer es siempre ingresar la clave con la mano encima. Temas muy básicos. O chequear si es que hay algún aditamento o más en el cajero, te ponen camaritas, ¿no? Siempre hay delincuentes que están al acecho, hay que tener mucho cuidado y ser muy desconfiados. Pero en cualquiera de los casos, Carla, finalmente, lo que deberían hacer es pedirle directamente al banco una solución. Incluso los bancos tienen el Aló Banco, que es un mecanismo telefónico que en 7 a 10 días da una respuesta al cliente. Ok, pero aquí hay una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención. Cuando uno va a reclamar al banco, te dicen que en 30 días te responden, pero si uno va a Indecopi, te dicen en 5 días. Yo prefiero ir ahí. O sea, no es cherry, simplemente es practicidad. O sea, si me van a responder en 5 días, obviamente yo me voy a Indecopi. ¿Por qué? Eso pasa por algo muy simple en la práctica. De acuerdo con la ley peruana, cuando uno interpone un reclamo en el libro de reclamaciones, cualquier proveedor, el banco o cualquier otro, tiene un plazo de 30 días para contestarte el reclamo. Eso le establece la propia norma. Pero yo estoy pagando un seguro por mi tarjeta en el banco. Correcto. Se supone que me tienen que... Deberían aplicarlo, pero el banco evidentemente sigue un proceso para ver si es que de acuerdo con su conclusión procede o no procede el pago del seguro, en la medida en que se llegue a la conclusión de que no es responsabilidad del cliente, sino de que ha sido un tercero el que ha utilizado la tarjeta. En cualquier otra situación, el consumidor igual puede ir al Indecopi y efectivamente el Indecopi tiene mecanismos de atención inmediatos e incluso llamamos a conciliaciones en un plazo entre 5 a 10 días máximo para que las partes den solución directa. Me gustaría, antes de cerrar el espacio, sí, hoy hay un detalle importante que no elegimos en las recomendaciones, pero es bueno tenerlo en cuenta. Tengan cuidado de hacer compras online en cabinas de internet. Sí, por favor. No digo que esté mal ir a internet, lo que estamos diciendo es que si quieres hacer compras, hazlo en la computadora de tu casa o en tu celular, pero no vayas a una cabina porque te estás exponiendo a que esa información financiera que has agregado o tus datos luego sean hackeados o reproducidos. Es más fácil. Muy bien, muchísimas gracias. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque vamos a regresar con otro tema interesante, qué hacer con las gratificaciones. Ojo, para aquellos que la reciban, ¿no? Así que no se mueva, regresamos.